la síntesis para cada una de los grupos de regiones. Para las regiones que tienen alerta moderada, es decir, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali, las medidas son las siguientes. En cuanto a los aforos, casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicas al 40%. Centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y tiendas al 50%. Restaurantes al 60%, iglesias al 30%. Inmovilización social obligatoria de 11 de la noche a 4 de la mañana para las regiones que están en la columna de alerta moderada. Para las regiones que tienen nivel de alerta alto, que son Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno y Tumbes, las medidas específicas para este grupo de regiones son la restricción del tránsito vehicular los días domingo, aforos de casinos, gimnasios, cines, teatros, artes escénicos al 30%, centros comerciales, galerías, tiendas por departamento, tiendas al 40%, restaurantes al 50%, iglesias al 20%, inmovilización social obligatoria de 9 de la noche a 4 de la mañana. Para las regiones que están en el nivel de alerta muy alto, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna, las medidas son las siguientes. Restricciones en el tránsito vehicular los días domingo y además restricción del tránsito peatonal también los días domingo. Los aforos permitidos para casinos, gimnasios, cines, teatros y artes escénicas, el 20%. Para los centros comerciales, galerías, tiendas por departamento y tiendas, 30%. Restaurantes al 40%. Iglesias al 10% y la inmovilización social obligatoria es de 7 de la noche a 4 de la mañana. Entonces, esto igual van a tenerlo por escrito para que puedan tener claramente en la nota de prensa las disposiciones. Solo faltaría, señora Premier, el anuncio para los viajes. Sí, vamos a complementar con los anuncios para los viajes, pero antes quisiera decirles que la norma, el decreto supremo con todas estas medidas será publicada el día de mañana y por tanto entrará en vigencia pasado mañana, es decir, a partir del día 15 de enero hasta el 31 de enero estarán vigentes las medidas que hemos mencionado. Quiero señalar también que hemos sostenido reuniones con los representantes de los gobernadores regionales a través de la Asamblea Nacional de Gobiernos Regionales y las mancomunidades regionales, así como también con los representantes de las municipalidades, los alcaldes, representantes de mancomunidades regionales, mancomunidades municipales, AMPE, el alcalde de la Municipalidad Metropolitana de Lima, con quienes hemos conversado de estas medidas y también de este enfoque de adopción de medidas desde la realidad territorial. En cuanto a los vuelos internacionales, continúan suspendidos los vuelos provenientes de Europa hasta el 31 de enero. Ustedes saben que esa medida se adoptó a partir de la variante COVID y le cedo la palabra a la ministra de Comercio Exterior y Turismo para que complete esta información. Gracias, Premier. Bueno, sí, esa precisión importante. Como ustedes saben, en la actualidad
aquellas personas que ingresen a nuestro país tienen que venir con una prueba negativa PCR. Esto se mantiene todavía vigente hasta el 31 de enero. Asimismo, también tienen que cumplir con un periodo de cuarentena de 14 días, lo cual se mantiene vigente. Sin embargo, se va a dar una facilidad, que es aquellas personas que quieran hacerse una prueba adicional al 6º día de la cuarentena, y si esta sale negativa, pueden continuar con su recorrido con toda normalidad. Este es un pequeño cambio que se está introduciendo en esta norma que, como les repito, tiene vigencia o va a tener vigencia hasta el 31 de enero. Gracias. Bien, creo que eso era todo lo que teníamos que comunicar por el momento. Y solamente un tema adicional que no ha salido en las preguntas, pero en los últimos 2 días aproximadamente hemos visto una serie de preocupaciones y preguntas sobre la privatización de la vacuna contra el COVID. Quisiera indicar con toda claridad que el decreto que dio origen a esta mala interpretación realmente es simple y llanamente hablaba de un registro de sanitario y nada más. Quisiera dejar completamente claro, quisiera dejar realmente establecido que en este momento es el gobierno peruano quien está negociando con los proveedores de vacunas. No tenemos información sobre ninguna empresa privada que lo está haciendo, ni tampoco que ninguna de las empresas proveedoras de vacunas esté negociando con empresas privadas en ninguna parte del mundo. Por lo tanto, estas preocupaciones son totalmente infundadas. El compromiso del Gobierno de transición y emergencia es asegurar la vacunación universal, sin discriminación y gratuita para todos los peruanos a través del sistema público. Eso sí, con la participación y la colaboración de organizaciones de la sociedad civil, de gremios, de colegios profesionales, del sector privado también. Esto es un esfuerzo conjunto en el cual tenemos que participar todos. Pero por favor, que no quede la menor duda que la vacuna estará disponible gratuitamente para todos los peruanos y peruanas en el plazo más breve posible que logramos concretar con los proveedores de vacunas. Y no deberían tener ningún temor con respecto a eso. Señora Presidente del Consejo de Ministros, ¿hay algo más que usted quiera decir? Nada, presidente, ha quedado muy claro que el Estado garantiza las vacunas para todas las peruanas y para todos los peruanos. Gracias. Muy bien. Bien, muchísimas gracias a todos ustedes y hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias. La conferencia de prensa. Bien, ha concluido la conferencia de prensa del presidente de la República en compañía del Consejo de Ministros. Vamos a arrancar con información que seguramente es de preocupación suya y dando lectura a este cuadro donde se ha separado a las regiones según el riesgo de contagio o el nivel de contagio, ¿no? Esto planteando la focalización de la lucha contra la COVID-19. Se separan estos por los niveles de alerta sanitaria y económica por región. Alerta moderada, Amazonas, Ayacucho, Huancavelica, Loreto, San Martín y Ucayali. ¿Qué pasa con estas regiones? El toque de queda en estas zonas del país se mantiene de 11 de la noche a 4 de la mañana. Los aforos en los gimnasios, los cines, teatro y demás, 40%. Centros comerciales, 50%. Restaurantes, 60%. Iglesias, 30%. Vamos con la siguiente línea, el nivel de alerta alto que está en Arequipa, Apurímac, Cajamarca, Callao, Cusco, Huánuco, La Libertad, Lima Metropolitana, Madre de Dios, Moquegua, Pasco, Puno, Tumbes. Allí el aforo en los gimnasios, cines, teatros será del 30%, centros comerciales 40%, en los restaurantes 50%, en las iglesias 20% y la inmovilización será a partir de las 9 de la noche hasta las 4 de la mañana también. En el siguiente nivel de alerta, que es el que está en rojo, nivel de alerta muy alto, que son Ancash, Ica, Junín, Lambayeque, Lima Regiones, Piura y Tacna, la restricción es vehicular y peatonal los días domingo. Los cines, los restaurantes y demás tienen un 20% de aforo
y los centros comerciales 30%, restaurantes con 40% y las iglesias 10%. Aquí la inmovilización total obligatoria es desde las 7 de la noche hasta las 4 de la mañana. Me parece que en el de riesgo alto, me faltó precisar que la restricción vehicular es el domingo, no la peatonal. Se ha hecho la focalización de la que veníamos hablando en las anteriores entrevistas esta misma tarde, que es el criterio que se está manejando en esta nueva gestión. Evidentemente es algo que se requería para no afectar tanto la economía en estas regiones y también para ir evaluando el tema sanitario. Se han utilizado indicadores para poder tomar estas decisiones. Los indicadores son, la capacidad de contagio, la famosa R. Luego también la positividad de pruebas PCR, que no son las más usadas, pero que se está tomando en consideración este porcentaje de positividad. La tasa también de mortalidad por cada 100.000 habitantes y el indicador económico, el PBI, la cantidad de empleos que se vienen recuperando. Los niveles de alerta son entonces moderada, alta, muy alta, y en el nivel extremo, donde no han colocado a ninguna región, es cuando se tomaría la decisión de cuarentena. Ojalá que no llegáramos a ese punto. Ha sido un poco compleja la conferencia de prensa porque no había mucha claridad. Se esperó las preguntas para decirnos cuáles eran las medidas que se estaban tomando. Básicamente han cambiado con el tema del porcentaje en los aforos de algunos lugares y la inmovilización total en torno a los horarios en las regiones donde hay un riesgo de contagio alto, y también la inmovilización los domingos, vehicular o peatonal, según la línea donde se encuentren. Con el riesgo alto será solamente vehicular, ahí lo tenemos en pantalla todavía, y donde hay riesgo muy alto será vehicular y peatonal los días domingo. Algo importante que también han señalado es que estas restricciones en torno a los aforos y la salida de vehículos o de las personas los domingos y también la inmovilización social empezarán el día 15 de enero al 31. Mañana sale el decreto, se aplica al día siguiente, que es 15, y tendrán vigencia hasta el 31 de enero. ¿Qué pasa el 31? Vuelven a evaluarse las medidas a fin de colocar a las regiones en el color que les corresponde, si es riesgo moderado, alto o muy alto, y nos volverán a anunciar cuáles son los cambios de existir estos. También se ha conversado respecto a la disponibilidad de la vacuna. Han asegurado que esta será gratuita para todos los ciudadanos, y respecto a ello también la pregunta de Loreto señalaba, o más bien consultaba sobre la llegada a lugares alejados, ¿no?, más allá de Lima. ¿Cómo se dará? Y la ministra de Salud ha asegurado que se han comprado refrigeradoras solares que permitirán que éstas mantengan la cadena de frío necesaria para poder administrar las vacunas a las personas que se encuentran en el interior del país. Se ha usado la palabra rebrote nuevamente, lo que generó en algún momento confusión, pero se precisó que sí, pues estábamos en el inicio de una segunda ola. En la ocupación de camas hospitalarias se ha hecho el símil con la ocupación que había en junio del 2020. Y en torno a la ocupación de las camas de unidades de cuidados intensivos se ha comparado con agosto del 2020 también. Ahora, lo importante es poder tener cuidado, evitar que nos contagiemos, y han vuelto a precisar el uso de la mascarilla, el distanciamiento, el lavado de manos o alcohol en gel, alcohol líquido. Esa es la situación ahora mismo, es un pequeño